En el video anterior creamos una tabla de productos mediante migraciones. También vimos cómo podíamos modificar un campo de una tabla que habíamos creado con una migración anteriormente. Pero en las bases de datos, si has trabajado con ellas, sabes que existen las relaciones. Y hay diferentes tipos, de uno a uno, de muchos a muchos, de uno a muchos, etcétera. Entonces, hoy vamos a aprender a crear relaciones entre distintas tablas. Y a mí se me ocurrió que una forma fácil de aprenderlo es a nuestros productos agregar una nueva tabla de factura y relacionar mejor dicho, crear una tabla intermedia que se llame de detalle de facturas. Prácticamente una factura puede tener muchos productos y al mismo tiempo un producto puede aparecer en muchas facturas. Por eso lo agregamos aquí. Esto es lo que se conoce como relación de muchos a muchos. Pero ¿por qué voy a crear una relación de muchos a muchos para explicar varias? Es porque en el fondo la manera de construirlos es muy similar. Entonces aprendiendo este tipo de relaciones prácticamente ya vas a poder poner cualquier otro tipo. También en la descripción del video voy a dejarte un enlace hacia la documentación de cómo se establecen individualmente los distintos tipos de relaciones. Sin embargo, como te digo, es muy similar. Casi que aprendiendo esta que te voy a enseñar, puedes definir todas las demás. Bueno, miremos cómo poder crear esas relaciones. Estoy aquí nuevamente en mi proyecto y ahora lo que voy a hacer es que voy a irme a mi código y dentro de mi código voy a hacer lo siguiente. Bueno, tal vez a mi código no, más bien voy a crear una nueva migración. Entonces recuerda que solo hacemos con CORM CLI desde mi terminal, migrate, y aquí le ponemos generate. Y aquí le tenemos que dar un nombre. Yo en una sola migración voy a crear ambas. Voy a crear la factura y los detalles. Entonces voy a poner aquí create o crear, mejor dicho, que en español crear factura y detalle. Listo. Aunque voy a crear dos tablas en una sola migración, eso quiere decir que voy a terminar con un solo archivo. No es que voy a crear un archivo por cada tabla. Entonces, voy a abrir ese archivo. Lo voy a abrir como editor. Eso está en src M2024. Ok, entonces ya con mi editor aquí está mi archivo. Y aquí lo que voy a hacer es, como siempre, vamos a eliminar esto porque lo vamos a crear nosotros. Y vamos también a quitar esto de aquí. Vamos a crearlos por nuestra cuenta. Entonces, aquí vamos a comenzar siempre definiendo nuestras enums. Pub enum, y a este le voy a llamar factura. Y voy a crear uno también al que voy a llamar detalle factura. Perfecto. Entonces, como siempre, ambas tienen que tener table. Y es decir, esto dice definirá el nombre de la tabla. Ahora, a mi factura yo le voy a hacer sencilla. Solo le voy a poner aquí que va a tener un ID, que va a ser autogenerado, un nombre de cliente y el total de la factura. No voy a complicarlo, no le voy a poner cálculos de IVA, perdón, de impuestos y todo eso. O sea, lo voy a dejar tal cual, algo simple. Y en el detalle de factura, pues lo mismo, va a ser algo simple, tampoco vamos a hacerlo muy complicado. Va a tener la cantidad de productos y un subtotal. Entonces, ¿cómo defino la cantidad, cómo defino el producto y la factura a la que pertenece? Generalmente estas relaciones van a tener el ID de los objetos de las tablas relacionadas. Por ejemplo, detalle factura va a tener la factura ID o el ID de este objeto de factura. Y también va a tener un producto ID. Ok, pero para este producto ID vamos a necesitar el ID de la tabla de productos. ¿Cómo vamos a hacer para importarlo? Para poderlo importar aquí arriba, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un use super
Y de estas migraciones podemos tomar, por ejemplo, la primera migración, que fue donde creamos la tabla de productos, que sería esta, table productos. Entonces, de esta primera migración, de donde creamos la tabla de productos, puedo importar a producto. Esto ya lo vamos a usar más adelante. Entonces aquí ya tengo mis dos enumeraciones con las dos tablas que quiero crear. Ahora vamos a comenzar creando la primera de las tablas. La primera tabla que voy a crear va a ser la tabla de facturas, porque es bastante sencillo. Prácticamente, recuerda, el Schema Manager. Del Schema Manager que queremos hacer un Create Table. Quitamos aquí el statement, le voy a poner aquí un await. Y ojo, ahora como voy a crear una tabla, aquí sí voy a manejar el error y le pongo el punto y coma. Al siguiente, al que cree después, para el detalle de factura, ahí es donde no se la vamos a poner. Pero se la tengo que poner porque todavía no estamos retornando nada. Por eso se la pongo, porque no estamos haciendo ningún return, ya que si te fijas, el up espera un result. Entonces, si yo no le pongo esto, aquí estaría haciendo el return y no es lo que yo quiero. Quiero crear otra tabla después de esta. Entonces, dentro de los paréntesis del create table, vamos a poner aquí table create. Y de este table create, la tabla que vamos a crear es la de factura. Entonces, factura table. Ok, perfecto. Entonces, ahora voy a crearle sus columnas. La primera columna que voy a crear va a ser la del ID. Entonces, column def, new, factura. Y esto lo estoy haciendo rápido porque lo vimos en el video anterior. Si no sabes cómo hacerlo o si quieres refrescar la memoria, puedes irte a ese video. Esta va a ser de tipo integer, va a ser un not null, va a ser un auto increment y va a ser un primary key. Ok, perfecto. Entonces aquí voy a crear otra columna que lo voy a poner .col en la otra línea. Y quiero que sea un column def new. Y este va a ser factura nombre del cliente. Y este nombre del cliente quiero que sea del tipo string length para darle un largo. Y le voy a dar 250 caracteres. Ok, perfecto. Y creo que me falta la de total. Entonces pongo aquí column def, new, factura, total. Y este va a ser del tipo decimal length. Aquí le vamos a poner un length un poquito grande, le vamos a decir de 7 y con scale de 2. O sea, va a tener de los 7 números, 2 de ellos van a ser decimales. Ok, y to owned. Listo. Aquí solo estoy creando la tabla de factura, tal cual lo hemos venido haciendo. Pero ahora vamos a crear también el detalle de la factura y aquí es donde vamos a crear nuestras relaciones. Entonces, para crear la otra tabla, simplemente después de crear la primera pongo manager.createTable, createTable. Y ahora aquí voy a quitar este statement, aquí pongo el await y aquí sí no, mira, aquí ya no le voy a poner estos dos. Ya no le pongo esos dos porque esto está haciendo las veces de return. Perfecto, entonces aquí vamos a crearla. Y lo que vamos a colocar ahorita es table, create, tal cual lo hemos hecho siempre. Aquí la tabla es detalle factura, table. Ok, entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que crear los campos, las columnas. Una de esas columnas, .col aquí, una de esas columnas es la factura ID. Entonces vamos a crear ese campo. New, detalle factura, factura ID. Y este va a ser de tipo integer. Va a ser un not null porque no pueden haber detalles de factura sin facturas. Luego vamos a crear otra columna que va a ser siempre column def, new, detalle factura, detalle factura y el producto ID. Y el producto ID es integer. ¿Por qué es integer? Porque tanto producto como factura, su llave primaria es un integer, por eso lo sabemos. Y esto es un not null también.
Ok. Ahora, quiero que te fijes que aquí no hemos puesto un ID como en este caso. Y es porque la llave primaria vamos a hacerla compuesta. Va a ser compuesta por estas dos. Estos dos van a ser la vez de mi llave primaria. Ahora, eh, antes de definir las llaves primarias, simplemente voy a definir todas las dos columnas que me faltan. Voy a poner aquí column def, new, detalle factura. Y vamos a poner aquí el subtotal. El subtotal es de tipo decimal len. Esto no puede ser no puede ser ¿cómo se dice? Íntegra. Entonces vamos a poner decimal len de precisión 7,2. Ok, y vamos a ver aquí, vamos a guardar. También vamos a poner otra columna. Y esta es column def new detalle factura. Y quiero ver cuál es lo que me falta. Me falta la cantidad de productos. La cantidad de productos. Punto decimal len. Decimal. No, bueno, este sí es un integer. Este sí puede ser un integer. Integer not null. Ok, entonces aquí ya he definido mis columnas. Y ahora lo que vamos a hacer a continuación es definir la llave primaria, que como te dije anteriormente, la llave primaria quiero que sea algo compuesto, es decir, va a ser la composición entre estos dos campos. Para hacerlo vamos a necesitar aquí, después de definir mis columnas, vamos, el método createTable tiene un método llamado primaryKey, en el cual podemos crear esos primary keys. Pero antes de eso creo que tengo que corregir un error aquí. Quiero ver column.def. Column.def. Ahí está. Entonces, aquí ahora sí ya podemos utilizar primary key. Y el método primary key lo que necesita que le pasemos es un index. Y de este index vamos a crearlo porque no existe. Y ese index, las columnas van a ser detalle factura, de detalle factura, factura ID. Y también la columna va a ser detalle factura, producto ID. Entonces, aquí tengo un error de sintaxis, lo corrijo. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que la llave primaria va a ser la composición de estas dos facturas. Y como puedes ver, aquí ya no le paso el column def, ya simplemente con que lo pase así es suficiente. Y nada más para corregir, aquí no es product ID, aquí es producto ID. Es importante que tengan siempre presente el nombre de sus campos. Ok, ahora que ya redefiní el primary key, voy a continuar definiendo las relaciones. Así como existe un primary key, también existe un foreign key o llave foránea. Y aquí en el foreign key vamos a pasar entre los paréntesis foreign key. Quiero ver foreign key. Le vamos a pasar foreign key. Esta queremos que la cree. Y a esta foreign key le tenemos que pasar un name. Aquí le pones el nombre de tu llave foránea. Yo en este caso lo voy a llamar fk factura. Entonces a este va a ser mi foreign key de la factura. Aquí le pongo un from. ¿De dónde? De mi tabla detalle factura, de mi tabla. Entonces el campo de mi tabla llamada factura ID, detalle factura ID, de este campo quiero que mi llave foránea vaya a mi tabla de factura, factura table, y el campo es factura ID. Aquí lo que le estoy diciendo es nada más, mira, vas a tener una relación
en la tabla de detalle de factura, la tabla de detalle de factura va a tener una relación con el campo factura ID, va a venirnos desde la tabla factura, cuyo campo se llama factura ID. ¿Ok? También recuérdate que en las relaciones de SQL puedes poner un onDelete. Yo en este caso voy a poner mi onDelete, va a ser foreign key action cascade. Ok, y simplemente me falta otra foreign key, que en este caso sería para los productos. Entonces aquí foreign key create, quiero ver dónde está, foreign key create punto name, siempre le vamos a dar un nombre. Aquí es create en minúscula. Vamos a dar un nombre, este lo vamos a llamar fk producto. Punto from, aquí siempre detalle factura, table, detalle factura, aquí es detalle factura también, detalle factura, y aquí la tabla, el campo se llama producto ID, tú, y ahora sí, ponemos producto. Recuérdate que estamos importando productos, aquí lo estamos importando, entonces lo podemos usar. Entonces producto table, y el campo dentro del producto es su ID. Y ahora aquí, después de definir todo, recuérdate que siempre tenemos que poner un toOwned. Ok, grabo. Y al parecer aquí escribí integer mal, entonces solo voy a corregir aquí. Esto no es integer, es integer normal. Y también, ok, y ahora también tenemos que escribir el down. Entonces en el down va a ser manager. En este caso queremos drop table. Drop table, de este drop table aquí le voy a poner mi await antes de olvidarme. Y aquí también, como vamos a borrar dos tablas a la vez, la primera va a necesitar que controle S, y aquí el statement va a ser el table drop.table, y vamos a borrar generalmente se empieza borrando las tablas que tienen relaciones para evitar algún problema. Entonces vamos aquí detalle factura, aquí toOwned, y también después de hacer eso vamos a borrar drop table, la tabla table drop table, la tabla factura punto toOwned, y aquí le ponemos el punto await. Y este ya no le ponemos el return porque ya aquí sí ya estamos devolviendo el resultado. Guardo. Y aquí me faltó talla factura. Recuérdense poner siempre el table y table. Ok, table. Y una cosita más que se me escapaba. Recuerden que todas las enumeraciones, incluido detalle factura, tienen que tener el derive idem. Derive idem. Ok, entonces ya tenemos todo bien. Y ahora prácticamente recuerden, aquí nada más estamos creando la tabla, aquí estamos creando todas las columnas. Después de crear todas las columnas, definimos el primary key, que va a tener, es una primary key compuesta de factura ID y producto ID. Y definimos también los foreign keys. Entonces aquí tenemos definido también los foreign keys. Ok. Ahora, si todo ha salido bien, debería de crearme ambas tablas. Voy a regresarme a mi CLI. Entonces aquí ejecuto el comando que hemos estado ejecutando siempre, database URL con la variable de entorno corm CLI, migrate up, y miremos el resultado. Ok, y vemos que la migración se corrió exitosamente. Si ahora me muevo nuevamente a ver mis tablas, le doy aquí refresh a mis tablas, veo que ya tengo la tabla de factura y ya tengo la tabla de detalle de factura. Pero hay una forma, la ventaja de usar dbeaver es que me permite también ver un diagrama. Aquí le voy a dar view diagram.
Voy a hacer esto un poquito más grande. Entonces, ahora, si vemos mis tablas, tengo la tabla de producto que había creado anteriormente con su ID, la tabla de factura con su ID y la relación que está creada, la relación que está hecha con la tabla de detalle de factura. Entonces, la tabla de factura, la llave foránea factura ID viene de la llave ID de esta tabla y la llave foránea producto ID viene de producto. También en su definición, también puedes ver que la llave está compuesta. Y si vemos aquí las definiciones de las columnas, pueden ver que la llave. Y también puedes ver los foreign keys de la tabla de detalle factura. Entonces, ahora hemos aprendido no solo a crear una tabla y a modificarla, también hemos aprendido a crear llaves primarias compuestas y a crear también relaciones.